Muy buen día a todos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Murillo, su anfitrión de este canal. Hoy vamos a continuar con este curso de niveles intermedios y avanzados de PeerSense. Lo que vamos a ver en este video o en esta clase es acerca de las particiones del disco. Vamos a conocer y analizar las particiones del disco que fueron creados cuando instalamos este sistema con ZFS. También vamos a utilizar dos utilidades o herramientas por línea de comandos para estudiar y analizar las particiones del disco. Estas dos utilidades o herramientas por línea de comandos son geom y gpart. Esos dos comandos sirven para la administración de almacenamiento en FreeBSD. Recordemos que PeerSense es un sistema derivado de FreeBSD. Cuando menciono acerca de las particiones que fueron creados por ZFS, me refiero a estos puntos de montaje que vemos en esta tabla. Y si se fijan, cada uno de estos puntos de montajes utiliza ZFS, a excepción de uno. El único punto de montaje que no utiliza ZFS le pertenece a este directorio /var /run. Este directorio lo que hace es almacenar todos los ID de procesos y este utiliza un sistema de ficheros diferente, cuyo sistema de fichero es tmpfs, es decir, es un sistema de fichero temporal. Y esto lo que hace es eliminar todos los archivos temporales cuando el sistema se reinicia. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos mediante SSH para utilizar la shell, para que podamos utilizar las utilidades o la herramienta por línea de comandos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el puerto 22 esté abierto. El puerto 22 le pertenece al protocolo SSH. Y para eso tenemos que asesorarnos de que el servicio SSH esté habilitado. Para esto nos vamos aquí a sistemas, nos vamos aquí a avanzados y nos dirigimos hasta acá abajo donde está este apartado donde dice Secure Shell y nos aseguramos con este parámetro teniendo marcado esta opción para que este servicio esté habilitado. Como pueden observar, ya está habilitado. Ya con esto podemos conectarnos a la shell para trabajar con los dos comandos que acabo de mencionar, para que así podamos analizar las particiones del disco. Entonces en este caso voy a utilizar la terminal de este sistema operativo, Debian. Para conectarnos mediante SSH vamos a efectuar el siguiente comando. Sudo SSH, luego ponemos el nombre del usuario que tiene privilegio de administración del sistema. Este usuario es admin, y acá ponemos la dirección IP o el FQDN del servidor. El FQDN es www.cursopeersense.lan. Presionamos Enter. Me está pidiendo que ingrese la contraseña del usuario local. Lo estoy ejecutando con sudo. Y luego me pide la contraseña de admin para ingresar a PeerSense. Una vez que estamos adentro, una vez que estamos conectados, nos aparece la consola. Y acá voy a seleccionar la opción número 8 para entrar a la shell. Perfecto. Voy a limpiar la pantalla. Entonces comencemos a utilizar el comando geom. Este comando significa geometría, es decir, es la capa de abstracción de geometría de dispositivos de almacenamiento en FreeBSD. Es más que todo para modificar la geometría del disco. En pocas palabras, esto se encarga en proporcionar una interfaz uniforme para acceder y administrar dispositivos de almacenamiento. Entonces, si ejecutamos este comando, aquí nos aparecen varias opciones. La opción que podemos probar, por ejemplo, es esta, la que dice geom --p. La P es el nombre del proveedor. El proveedor se refiere al nombre del disco. Entonces vayamos a ejecutarlo. geom-p de A0. Presionamos Enter y aquí nos muestra la información del disco. Vemos que la clase es disk porque es un disco. El nombre del geom es de A0, es decir, es el nombre del dispositivo de almacenamiento. Y vemos otros datos del disco duro. Por ejemplo, vemos el tamaño del disco, el cual es de 20 GB. Vemos el tamaño de sector, que son de 512 bytes. Vemos también lo que es la descripción, que es VMware, y entre otros datos. Por ejemplo, los sectores y sus encabezados. Ahora, para analizar las particiones, podemos ejecutar el comando geom-t. Y acá nos muestra la información de todas las particiones del disco. Por ejemplo, aquí está el disco de A0 y vemos ciertas particiones. Por ejemplo, el de A0, partición número 1. Esta partición representa a GPT-boot. Esto es más que todo para el arranque del sistema. Y si se fijan, está utilizando el tipo de partición GPT. También observamos la partición de A0P2. Y esta partición es para el swap. Y por último, observamos una tercera partición que se llama DA0P3. Y esta partición es del sistema. Y observamos que está utilizando ZFS.
Ahora vayamos a utilizar la otra utilidad que se llama Gpart. Esta utilidad o comando llamado Gpart es simplemente una herramienta que utiliza la capa de abstracción Geom para proporcionar discos y administrar esquemas de particiones en FreeBSD. En pocas palabras, con este comando podemos crear, eliminar, redimensionar, modificar particiones en discos. Y también admite varios esquemas de particionamiento como MBR, GPT y PSD. Entonces, si ejecutamos este comando, aquí nos muestra varias opciones que podemos utilizar para poder crear un esquema de partición, para eliminar una partición, para modificar o redimensionar la partición de un disco. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar las siguientes opciones para analizar la partición con este comando. Voy a limpiar la pantalla. Entonces, lo que voy a ejecutar es gpart show-l de A0. Y aquí lo que nos muestra son varias informaciones, tales como las medidas de cada partición. Estas medidas son representadas en bytes. Podemos encontrar lo que son los encabezados. Los encabezados son los cilindros, las cabezas y los sectores. Podemos encontrar los números de las particiones. Por ejemplo, aquí los números son 1, 2 y 3. Observamos el nombre del disco de A0. Observamos el esquema de partición GPT. Observamos también su tamaño, 20 GB. Y también observamos las descripciones de cada partición. GPT boot, que dispone de 512 kilobytes. El swap, que dispone de 4 GB. Y ZFS, que es del sistema, que dispone de 16 GB. Otra manera para demostrar con mayor detalle las particiones, podemos ejecutar el mismo comando y agregamos la opción P. Y aquí nos muestra con mayor detalle las particiones de A0P1, de A0P2 y de A0P3. Ahora vayamos a conocer las particiones, cuyas particiones son las que fueron creadas de forma automatizada cuando instalamos pfSense con ZFS. Esas particiones son las que mostré al inicio de esta clase, que nos muestra en esta tabla aquí al lado derecho. Y para explorar y conocer esas particiones con la línea de comando lo podemos ejecutar con el siguiente comando: df espacio-h. Aquí nos muestra toda la información de las particiones y directorios que han sido montados en el sistema, con sus respectivos tamaños y tamaños que están disponibles. Entonces, por ejemplo, en la partición raíz, este tiene un tamaño de 15 GB y tiene un tamaño disponible de 14. Esta partición raíz, si se fija, al inicio tiene el nombre FWServer. Y todas las demás particiones que tiene el nombre FWServer, este nombre es el pool name que le asignamos durante la instalación. Si yo no le hubiera asignado este nombre FWServer, su nombre por defecto hubiese sido pfSense. Luego tenemos lo que es la partición CF. En esta partición se almacena todo lo que es la configuración de los respaldos, o mejor dicho, se almacena los respaldos del sistema. Y todos estos respaldos se almacenan exactamente en esta partición con su respectivo directorio cf/conf. Y esto lo podemos explorar. Vayámonos a cf/conf y aquí observamos ciertos archivos, en especial los respaldos. Estos respaldos son archivos en formato XML. Y aquí vemos otro subdirectorio que se llama backup y ahí se almacena todos los respaldos, es decir, todos los respaldos de pfSense. Estos respaldos pueden ser respaldos manuales o respaldos automáticos. Y esos tipos de respaldos yo lo mostré en el canal de pfSense nivel básico. Espero que lo hayan visto y si no, pues vayan veanlo. Ahí está, es gratis, está en el canal. Luego tenemos la partición que se llama FWServer, que está montado en este directorio, en diagonal FWServer. Este simplemente es un directorio que se llama de esa forma porque es el pool name para todo el resto de las particiones del pool. Cuando digo pool me refiero a toda la unidad de almacenamiento del sistema. Por lo general en ese directorio pasa vacío. Si nos vamos a FWServer no vamos a encontrar nada. Luego, siguiendo el orden de la tabla que nos muestra acá a la derecha, está lo que es la partición home. Home es para almacenar los usuarios, es decir, los usuarios del sistema. Luego tenemos lo que es la partición TMP. Aquí lo podemos observar. TMP son los archivos temporales. Si vamos a explorarlo, en TMP aquí vemos todos estos archivos que son temporales. Y estos archivos, tal como dije al inicio, son eliminados cada vez que el sistema se reinicia. Y la eliminación de estos archivos temporales lo efectúa el sistema de archivos TMP. Es decir,
los archivos temporales de los procesos que están almacenados en este directorio var run. Luego, tomando en cuenta esta jerarquía, vamos a ver lo que son las particiones del directorio var. Aquí observamos el directorio var y en esta partición en donde se almacena la base de datos. Esta base de datos pueden ser base de datos RRD o pueden ser base de datos de ciertos servicios como base de datos del NTP o puede ser la base de datos de la entropía del sistema, etc. También se almacena lo que es el caché de los paquetes y de los repositorios. Se almacena lo que son los registros, que es lo que veremos más adelante. Y también almacena otros archivos temporales. Entonces, por ejemplo, aquí está el directorio en esta partición donde se almacena el caché. Si vamos a explorar este directorio, var caché, aquí observamos otro subdirectorio que se llama pkg, que son de los paquetes. Y en este directorio se almacena el caché de los repositorios, de las actualizaciones, de los paquetes que han sido instalados. Por ejemplo, aquí observamos un paquete que ha sido instalado que es el VM Tools. Esto es para instalar los drivers de esta máquina porque es una máquina virtual con VMware. También está lo que es la partición donde está el directorio de la base de datos en vardb. Si vamos a explorarlo, vardb, aquí lo que vamos a encontrar son las bases de datos RRD, del NTP, de los paquetes que han sido instalados, de los puertos, de la entropía del sistema, etc. La otra partición es con respecto al directorio var empty. Este directorio por lo general está vacío, por eso se llama empty, porque no hay nada. Y si ustedes se preguntan para qué existe ese directorio que pasa vacío, bueno, ese directorio es más que todo para almacenar archivos temporales de forma segura para ciertas aplicaciones. Si nos vamos a explorar ese directorio donde está var empty, si se fijan no hay nada, está vacío. Como su palabra lo indica, empty, vacío. Otra partición, que esta partición es muy importante, es con respecto al directorio var log, que son los registros del sistema. Si exploramos donde están los registros del sistema, ahí vamos a encontrar todos los registros de ciertos servicios del sistema y también encontramos registros que han sido rotados. Y por último está lo que es la partición var tmp, que en este directorio de esta partición se almacenan otros archivos temporales. Ahora, otra forma de conocer las particiones que están montadas en el sistema es con el comando mount. Y aquí vamos a observar las mismas particiones con los mismos directorios que están montados en el sistema, pero también observamos otros detalles adicionales. Estos detalles son las opciones de configuraciones para cada punto de montaje y estas opciones son las que observamos dentro de estos paréntesis. Por ejemplo, aquí observamos el ZFS porque es el sistema de archivo que se está utilizando esa partición. También observamos la opción de configuración llamado local. Esto significa que esa partición fue montado localmente y no desde una ubicación remota. También observamos la opción de configuración no at time. Esto lo que indica es que no se puede actualizar la marca de tiempo de acceso en los archivos cada vez que se acceda a ellos. Esto más que todo para mejorar el rendimiento del sistema. Luego observamos la opción de configuración no suid y esto es más que todo para no permitir la ejecución de archivos suid, es decir, archivos que están montados en el sistema. Suid significa set user ID. Y esto más que todo es para evitar que los usuarios no puedan ejecutar ciertos códigos con permisos elevados. Y por último vemos la opción de configuración NFS versión 4, es decir, es el protocolo NFS Network File System versión 4 ACL. ACL significa lista de control de acceso. En pocas palabras, lo que indica esta opción de configuración es que esta partición junto a las demás particiones que tienen las mismas opciones de configuración es que está utilizando listas de control de acceso en formato NFS versión 4. Eso es todo lo que significa. Bueno, entonces hasta aquí termino con esta clase o con este video para así continuar con las clases que hace falta con respecto a diferentes formas para instalar pfSense. Así que aquí me despido y hasta pronto.